Amigues, estoy muy emocionado porque finalmente tenemos el nuevo disco de Dua Lipa, titulado Future Nostalgia. Para empezar, debo decirles que ya escuché el disco completo y es una puta joya. Sus 11 canciones son muy buenas. Hay unas mejores que otras, evidentemente, como siempre sucede en todos los discos. Pero la verdad es que ninguna se siente como una canción de relleno, como suele suceder en otros trabajos discográficos. Como siempre, lo que interesa en este canal es el contenido lírico y en este disco hay un par de canciones que se prestan para un análisis un poco más detallado en ese sentido. Eso sí, creo que lo trascendental en este nuevo disco, y tengo que decirlo de entrada, es el manejo a nivel sonido, con reminiscencias de la música de los 80s, de los 70s, de los 90s, de los 2000, etcétera. Teniendo en cuenta esto, podemos entender mucho mejor el título del álbum y también teniendo en cuenta que la misma Dua Lipa lo ha mencionado en diferentes entrevistas. Hay cosas súper interesantes en este disco y de entrada puedo decir que ha sido un súper acierto la manera en la que ella lo ha armado, utilizando incluso beats y sampleando grandes éxitos musicales de décadas pasadas, pero al mismo tiempo imprimiéndoles un toque bastante fresco, algo que se agradece siempre porque no es sencillamente un reciclaje de músicas pretéritas, sino más bien una reinvención con miras a una nueva era de la música pop. Dicho esto, quiero empezar diciendo que el disco se compone, bueno, ya lo dije, se compone de 11 canciones y la que abre la secuencia es la que da título al álbum. También es importante decir que para analizar la arquitectura de Future Nostalgia es muy necesario remontarnos como a las bases que han inspirado este disco y en específico al arquitecto John Lautner, a quien se menciona en la primera canción del disco que se titula Future Nostalgia y que da nombre también a este nuevo álbum. Si en alguna canción queda establecida cuál es la arquitectura de este nuevo trabajo discográfico, y con ello me refiero específicamente a cuáles son las bases sobre las que se cimenta, sin ninguna duda es la primera canción del disco. Y es muy acertado que sea la primera canción porque al estar de entrada en la lista de reproducción nos ofrece una carta de presentación de lo que vendrá después. Para empezar tenemos que fijarnos en el opening muy a lo Thriller de Michael Jackson, con una voz así súper gutural que anuncia el nombre del disco. Luego, amigos, viene lo que para mí es uno de los momentos más potentes y esclarecedores a nivel de letra en todo el álbum, que es el siguiente. You want a timeless song, I wanna change the game, like modern architecture, John Lautner coming your way. Nos encontramos estas frases nada más arrancar el primer verso de la canción. Claramente con esto Dua quiere establecer un statement, quiere dejar claras sus intenciones con respecto al contenido del álbum, no solamente a nivel lírico, sino en general. Y aquí está lo que les mencionaba, la mención a John Lautner, que es uno de los arquitectos modernistas más importantes del siglo XX, es crucial para entender el concepto de este disco. Ya he hablado de John Lautner en el video de la arquitectura de Stephen King y en el de Victor Hugo y la arquitectura moderna, que si no los han visto se los dejo por aquí en algún lugar de la pantalla para que puedan ir a verlos. John Lautner fue un arquitecto que se destacó muchísimo por sus diseños vanguardistas. Un ejemplo muy claro de ello es su archiconocida Chemosphere House, que se ubica en California, donde se puede apreciar el uso racionalista de los materiales en contraste con el diseño tan avant-garde de la casa. Lo que Dua hace aquí es establecer un símil, quiere que su música sea tan atemporal como el trabajo de John Lautner. Si uno mira proyectos como la propia Chemosphere House o la Elrod House, tiene la sensación de que son proyectos ajenos al tiempo, que podrían ser actuales o incluso futuristas a pesar de que fueron construidos en el siglo anterior. Teniendo en cuenta esto, es de admirar que estos proyectos no hayan perdido su carácter fresco. En ese sentido, Future Nostalgia sería exactamente como la casa Elrod de John Lautner. La casa que John Lautner construyó para el diseñador de interiorismo Arthur Elrod en 1968 siempre tendrá el aspecto de una cueva supermoderna con una arquitectura increíble. De hecho, se han filmado películas
en esta casa como Diamantes para la Eternidad, una de las películas de James Bond y una de las más famosas. Tal construcción que Lautner prefirió denominar de formas vivas fue definida por su arquitecto como una arquitectura atemporal, que es precisamente lo que Dua Lipa quiere lograr con Future Nostalgia, y contiene muchas de las características arquitectónicas de este arquitecto, es decir, un sitio difícil, de difícil acceso, y no solamente de difícil acceso, sino también para establecer un diseño arquitectónico, una entrada modesta que oculta un interior bastante deslumbrante y estancias que tienen ahí su flirteo entre interior y exterior. Como obertura del disco, la canción a nivel sónico y lírico dejan clara la intención de Dua Lipa de seguir más o menos por la línea que John Lautner seguía con sus obras a finales del siglo XX. Posteriormente también en esta canción habla de otro tema que es muy recurrente no solo en sus composiciones, sino en el pop femenino contemporáneo. La referencia al movimiento de liberación femenina es súper clara cuando dice: no estás acostumbrado a un alfa femenino. Y aquí podemos apreciar el juego de palabras, que es bastante interesante, teniendo en cuenta que la terminología clásica o normalizada sería macho alfa. Con este juego de palabras, Dua Lipa marca un precedente de que básicamente en este disco va a ser pues lo que le salga de pues ahí abajo. Esto es un claro desafío a la industria musical que tiene una tendencia machista bastante marcada. De hecho, de ello han hablado diferentes artistas femeninas como Taylor Swift, Kesha, Lady Gaga, entre otras. La tendencia a la reinvención continua de las divas del pop es una respuesta a la falta de seriedad con la que la industria y el público percibe el arte creado por mujeres. Estas continuas reinvenciones son un intento por permanecer vigentes, tal como se explica, por ejemplo, en el documental Miss Americana de Taylor Swift, que está en Netflix. En ese sentido, el peso que tiene esta canción en el disco es solamente comparable con la última canción llamada Boys Will Be Boys. Voy a sacarme esto porque está haciendo calor. Don't Start Now es, como sabemos, el lead single del álbum con el que Dua Lipa abrió la era Future Nostalgia en el 2019. De esta canción poco más puedo hablarles, hay un sinfín de reviews en todo el internet. Don't Start Now es una canción pegadiza que presenta elementos de la música disco y que a nivel de letra gira en torno al tema del amor y la ruptura, bastante comunes en la música pop, la verdad, todo hay que decirlo. Hay una parte, sin embargo, en el segundo verso que me gusta por su clara referencia a la canción de 1978 I Will Survive de Gloria Gaynor. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Esta línea de Don't Start Now es idéntica a esta otra mencionada en la canción de Gloria Gaynor. Podría pensarse que es contraproducente elaborar estos ejercicios de intertextualidad cuando tenemos precedentes con canciones, por ejemplo, como Born This Way de Gaga y Express Yourself de Madonna, que han generado debate por bastante tiempo. A mí personalmente me parece que las referencias a las canciones de los 70s, 80s, 90s, etc. funcionan y le dan muchísimo más peso al concepto del álbum. Esto es lo más rescatable de la canción, tengo que decirlo, dejando de lado el hecho de que probablemente sea una composición dedicada a sus exnovios, lo cual sinceramente no es nada interesante. Pero sí hay que decir que esta canción definió el nuevo estilo de la música de Dua Lipa, al igual que pasó con la Googie Coffee House de John Lautner. A finales de la década de los 40 o inicios de la década de los 50, no estoy tan seguro, Lautner ya trabajaba como arquitecto en solitario. En 1949, cerca del comienzo de su carrera como arquitecto, John Lautner ayudó a redefinir la arquitectura comercial de carretera con su diseño de la cafetería Googie en la esquina de Sunset Boulevard y Crescent Heights.
pueden buscar en un mapa. En 1952, el escritor y editor Douglas Haskell acuñó el término Googie en la revista House and Home para definir este nuevo estilo de arquitectura que comenzó a aparecer en todo el sur de California. Este estilo se distingue por estar claramente influenciado por el automóvil y la era espacial. Sus tintes futuristas ya a mediados del siglo XX son muy evidentes, así como pasa con Don't Start Now. De la misma manera que la Googie Coffee House ayudó a redefinir la arquitectura Googie, Don't Start Now ayuda como a esclarecer y a definir el concepto y la sonoridad del álbum y de las canciones, obviamente, que le siguen. A ver, amigos, esta canción me tiene traumatizado, a pesar de que en varias reseñas que he leído he visto que es una de las que menos gustan, como de entrada, y la gente tiende como a definirla más como un grower, una canción que te va gustando más a medida que la escuchas una y otra vez. Para mí es lo contrario, me gustó muchísimo de entrada, por lo que lo defino como insta love, pero todo tiene su razón de ser, y es que Cool, aparte de ser muy etérea en su producción, tenía unas backing vocals muy curiosas cuando la escuché por primera vez, y ahora, revisando la ficha técnica para poder hacer este video, descubrí que una de las coristas de la canción es Tove, y no solamente es una de las coristas, sino que además la reina del pop sueco es una de las coescritoras de esta canción. Este sencillo dato le da mucho más sentido a la canción en realidad, porque a pesar de que el sonido de Dua Lipa siempre me ha gustado desde que escuché Hotter Than Hell en 2017, a nivel lírico tiene elementos bastante provocativos que son muy característicos de la música de Tove Lo. Por ejemplo, debido a la sonoridad que tiene esta canción, que como dije es bastante etérea, Cool vendría a ser algo así como la casa Wolf de John Lautner. En esta casa, el arquitecto pudo experimentar con su idea sobre cómo ampliar la proyección espacial, desarrollando una vivienda escalonada en varios niveles o en varias plantas y distribuyendo sus elementos en estas diferentes plantas, ¿no? De la misma manera que lo hace Cool, en donde la voz y la parte instrumental parecen estar ubicadas de cierta manera en decibelios distintos. Este concepto le permitió a John Lautner, a pesar de utilizar muros de piedra en su construcción, tener amplios espacios transparentes y francos. En Cool, las paredes de piedra vendrían a ser los sintetizadores, pero que al mismo tiempo dejan protagonismo a los coros y sobre todo a la voz profunda y tersa de Dua Lipa. Igual que con Don't Start Now, no hay demasiado que decir sobre esta canción, más que es una de las que más repercusión ha tenido para inflar el hype sobre este nuevo disco. Y es que, sinceramente, teniendo todo lo que tiene, no podía ser de otra forma. Para empezar, debo decir que el videoclip es una maravilla, el uso de la cromática y la estética tan retro, comparable quizás solo con el video de Say So de Doja Cat. Pero también a nivel lírico tiene algunas sorpresas, empezando desde el nombre, que hace referencia inmediata a Physical, que es una canción de 1981 del artista Olivia Newton-John. Sí, ambas canciones se llaman de la misma forma. Esto hace mucho más entendible que exista un videoclip alternativo donde Dua Lipa muestra una rutina de ejercicios con una pinta tan retro que sorprendentemente no resulta anticuada y que recuerda muchísimo a la estética del video de Physical de Olivia Newton-John. La canción evidentemente encaja perfectamente con el concepto retro de Future Nostalgia. La producción de la misma contiene el sonido synth pop tan pegadizo y característico de los 80s. Además, la letra también es bastante naughty, teniendo en cuenta su nombre, que hace alusión sí a la actividad física como vemos en el video alternativo, pero que también hace alusión a la intimidad física. A pesar de que con Don't Start Now ya teníamos una visión de la dirección
artística en Future Nostalgia, Physical sirve como refuerzo, al igual que lo hace la Hope House en la arquitectura de John Lautner. La propiedad, que tiene un aproximado de 23,000 pies cuadrados, cuenta con 6 habitaciones, 10 baños y, lo más importante, un distintivo techo con forma de hongo que provocó esta broma. Al menos cuando los aliens bajen de Marte sabrán a dónde ir. La casa no se distancia mucho, por ejemplo, del precedente sentado por la Elrod House y sirve, como ya dije, para marcar y definir el estilo de Lautner, de la misma manera que sucede con Physical dentro de este disco. Levitating me recuerda un montón a la música de los 70s y quizás se deba por temática a Life on Mars o a Space Oddity de David Bowie. La mención de la Vía Láctea y toda esa terminología relacionada con el espacio hace que se sienta fuerte esta referencia. La misma Dua Lipa, en una entrevista realizada en 2020, o sea, a inicios de este año, por The Official Big Top 40, dijo que es como llevarte a un viaje a través de la galaxia debido a que la letra hace alusión a los planetas y etc. En todo caso, en cuanto al contenido lírico, esto es lo único novedoso, ya que la canción continúa con el tema amoroso de las canciones pasadas, el conocer a la persona indicada en el momento perfecto, etc. Si tuviese que elegir, mi parte favorita de la canción sería el precoro, donde canta lo siguiente: You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. La Casa Arango de John Lautner conjuga estos aspectos y sería la materialización de Levitating. Su aspecto, similar al de un platillo volador hecho de hormigón armado, puede hacernos pensar en cosas tan lejanas como Roswell, por ejemplo, y tan desconocidas y futuristas como el espacio. Esta casa de John Lautner ha reducido al mínimo la construcción hasta convertirse en puro espectáculo arquitectónico. En esta casa, que cuenta con una panorámica vista al mar y un foso alrededor de la terraza, la construcción no abraza la ladera donde fue levantada, sino que brota en ella de forma bastante dramática, similar a un hongo gigante. En 1977 fue catalogada por la revista Record como una fiesta espacial, mezclando el sitio, es decir, donde se implanta, el mar y el cielo. Somewhere in the middle, Pretty Please probablemente es una de las canciones más sugerentes del disco, y para muestra un botón. exactly where I want me. Yeah, underneath your body. Yeah. Miss Dua Lipa se pone en su faceta más naughty y le pide a su amante que le quite el estrés. Ya saben cómo. A nivel lírico no es demasiado intrincada, más bien es muy clara, sin ningún tipo de subtexto. De manera que no habría mucho que analizar de esta canción si no fuese por ese verso introductorio que dice: Somewhere in the middle, I think I lied a little. Y como esta línea abre la canción, quizá lo que pasa realmente es que Dua Lipa está intentando aliviar cierta necesidad de su pareja a través del contacto físico directo. Sí, un tanto intensa, la verdad. De la misma manera, Pretty Please tiene algunos ciertos elementos de la música disco. Esta canción me recuerda a la casa Sheets, que continúa con el concepto de arquitectura racionalista, pero que presenta un diseño menos intrincado que el resto de obras de John Lautner. El edificio fue concebido desde el interior hacia el exterior, una vivienda cueva, por decirlo de alguna forma, que se abre para abrazar la naturaleza y la vista. La casa es un ejemplo bastante claro de lo que es la arquitectura orgánica, que deriva su forma como una extensión del entorno natural y de la persona para la cual fue construida. Es bastante bonita, pero nada cerca de casas tan impresionantes como la Chemosphere House o la Elrod House.
Pasamos por los 70s y los 80s y le llega finalmente el turno a los 90s. Hallucinate es una canción que recuerda mucho a los hits noventeros, especialmente a mí me trae a la mente a la Kylie Minogue de Rhythm of Love, a The Cardigans o a Ace of Base. Esto en cuanto a sonido, porque la letra en cambio no se aparta tanto de las canciones y de la narrativa establecida por las canciones precedentes. Hallucinate es una canción un tanto cursi, la verdad. No, I couldn't live without your touch. No, I could never have too much. I'll breathe you in forever, never hallucinate. Quizá por todo esto me recuerda más bien a uno de los trabajos más sencillos de John Lautner, la Schaffer House. La Schaffer House es una construcción mucho más tradicional, elaborada completamente en madera y ubicada en medio de los bosques de Glendale, en California. Se aleja mucho del estilo futurista de las demás obras de este arquitecto. Además, hace un uso bastante extenso del vidrio, con el objetivo de potencializar esta característica de unión entre exterior e interior, algo tan de la arquitectura de Frank Lloyd Wright. De ella se ha dicho que una tienda de campaña. Todo muy romántico, así como Hallucinate. Después de unas cuantas canciones sin demasiado material de análisis, llega esta maravilla, esta joya, esta preciosura de canción y una de mis favoritos de Future Nostalgia. Abre con un intro de violines que no escuchábamos desde el puente de Don't Start Now y que lentamente se va transformando en un sample de Your Woman de White Town, una canción de 1997. Es decir, aquí continuamos con los 90s. Aquí les voy a dejar pedacitos de las dos canciones para que puedan darse cuenta de lo que estoy diciendo. Personalmente creo que el sample incluido en esta canción es súper acertado, la direcciona y le brinda mucha más alma de la que tendría sin él. Love Again fue coescrita con la artista Chelsea Grimes, una de las escritoras que ya había aparecido en el álbum homónimo de Dua Lipa del 2017 en canciones como Dreams o la genial Back Together, que es una de mis favoritas ever. A nuestra chica le gusta evidentemente escribir canciones de amor, lo que la vuelve muy relatable, debo admitirlo. En Love Again nos dice que nunca pensó volver a enamorarse, pero que esa persona que ha encontrado ha cambiado eso. Sí, todo muy original. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. El coro es repetitive as fuck, pero funciona extremadamente bien con el sample de White Town, por increíble que parezca. Así como funciona de bien el diseño un tanto extraño de la Garcia House. A ver, esta casa es una fantasía, especialmente por su volumetría que recuerda mucho a la forma de un ojo. También conocida como la casa Rainbow o casa arcoiris por su techo parabólico sobre vidrieras que se eleva a 30 pies de altura. Ha sido descrita también como una de las 10 residencias más importantes de mediados del siglo XX en Los Ángeles. No sé ustedes, pero a mí me recuerda un putazo al Museo de Oscar Niemeyer de Curitiba. Al igual que la Chemosphere House, se encuentra enclavada parcialmente en una ladera bastante empinada, por lo que vista desde afuera parece que en realidad estuviese flotando. Es una casa que nos regala una probada de lo que será la obra más icónica de este arquitecto, de la misma manera que Love Again nos prepara para la siguiente canción, que a mi parecer es el alma de Future Nostalgia.
Amigos, amigues, esta canción es una de las joyas de la corona de este disco. Personalmente pienso que fue un movimiento mega acertadísimo sacarla como sencillo. Ni bien empieza nos damos cuenta que, al igual que Love Again, hay algo extrañamente familiar en la música. Y sí amigos, es el intro, que tiene un sample de forma muy obvia de la canción Need You Tonight de INXS, aunque también se podría pensar que la canción samplea Another One Bites the Dust de Queen, porque suena bastante similar. De cualquier manera, el propósito de Dua Lipa se cumple con creces. Hay elementos de la música disco también en esta canción que puede recordarnos a Saturday Night Fever o a ciertas canciones de los Bee Gees. A nivel sónico es una puta bomba. En cuanto a contenido lírico, se acerca mucho a Love Again, con Dua Lipa hablando sobre abrir su corazón a alguien que podría lastimarla, hablando sobre enamorarse de nuevo, etcétera, etcétera. Les dejo este pedacito para que vean. Nada demasiado original en cuestión de letra, pero hay que aceptar que tampoco es tan importante porque la sonoridad de esta canción es simplemente perfecta. De lejos, para mí, la mejor del disco. Break My Heart debería ser el equivalente, obviamente, a la Chemosphere House de John Lautner. De esta casa ya he hablado un montón en videos anteriores y poco más puedo decir de ella, la verdad. Es un sueño de casa que conjuga el funcionalismo característico del modernismo con el concepto futurista llevado a un nivel, pues más arribita. La casa parece un puto platillo volador. Pero así como la Chemosphere House resume bastante bien la obra de John Lautner, Break My Heart resume bastante bien la intención de Dua Lipa al componer Future Nostalgia. Estamos llegando ya al final de este discazo. Y personalmente pienso que Dua Lipa ha reservado una de sus canciones más flojas en este trabajo como contrapunto con la que sigue y que da cierre al disco. Para empezar, debo decir que Good in Bed no es una mala canción en lo absoluto, pero es una de las que a mí menos me gustan, la verdad. La letra no deja lugar a interpretaciones ni a subtextos, es precisamente sobre lo que dice en el título. Aquí habla sobre lo que sucede cuando en una relación el sexo es lo único que funciona. En cuanto a sonoridad me recuerda bastante a Coolio, quizá por el intro, no lo sé. Ustedes déjenme saber qué opinan. Esta canción tiene una onda noventera, probablemente debido también a ese coro tan repetitivo. Como dije, no es la mejor canción del disco, pero tampoco es tan mala, igual que no lo es el edificio L'Horizon de John Lautner. Comparado con los demás trabajos de este arquitecto, palideció un montón, no solamente porque se ve muy pop y un tanto corriente, sino también porque no ha resistido muy bien el paso del tiempo. El color mostaza que tiene en la actualidad es hideous, es horrendo y no le ayuda demasiado. Para mí, Good in Bed, al igual que este edificio de John Lautner, no es una canción que vaya a sobrevivir el paso del tiempo tampoco. Es bastante prescindible dentro de la estructura de este disco, siendo honesto. Y Future Nostalgia debía cerrar tal como empezó, con una canción de letra potente, con referencias a otras bandas, con el sonido tan genial que tienen la mayoría de canciones de este disco. Amigos, el pizzicato que se escucha en toda la maldita canción es precioso. Bendícenos y salpícanos, precioso. Pero muchísimo más preciosa es la letra. It's second nature to walk home before the sun goes down and put your keys between your knuckles when there's boys around. Isn't it
funny how we laugh it off to hide our fear. Boys Will Be Boys es una denuncia sobre el comportamiento masculino y lo normalizada que está en nuestras sociedades actuales la violencia contra las mujeres. Para reforzar la narrativa de esta canción, que es muy similar a la de Future Nostalgia, es decir, la canción que abre el disco, Dua Lipa utiliza una frase de la canción de 1966, The Kids Are Alright, de la banda británica The Who, pero cambiando el sentido para ajustarla precisamente a la narrativa de esta canción. When will we stop saying things cause they're all listening? No, the kids ain't alright. Oh, and they do what they see cause it's all on TV. Oh, the kids ain't alright. Y luego viene el coro, que igualmente es fucking repetitivo, pero que tiene poder debido a lo que dice, utilizando esta frase bastante trillada que da el nombre a la canción para generar un statement de empoderamiento femenino. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women. En esta canción, Dua lo que hace es subvertir el adagio de los niños eran niños, que generalmente se utiliza para justificar o excusar el comportamiento violento, sexista o inaceptable perpetrado por los hombres. La frase ha sido criticada recientemente por crear un double standard, especialmente a la luz de movimientos tan fuertes como el movimiento feminista y las marchas que surgen a partir de estos movimientos, como la marcha de las mujeres y el movimiento Me Too. Girls Will Be Women, o las niñas eran mujeres, al contrario, quiere como hacer un contraste con el nombre de la canción y significa que las niñas se ven obligadas a crecer muchísimo más rápido que los hombres, que los niños. Si bien los malos comportamientos de los niños y los hombres están justificados por una sociedad patriarcal, las niñas se encuentran en peligro debido a estos comportamientos y eso queda muy claro, está muy explícito en la canción. Por lo tanto, las niñas en nuestras sociedades deben tomar precauciones como llegar a casa antes de que oscurezca, vestirse de forma no provocativa, no sé, establecer métodos defensivos como el que dice el primer verso de la canción, de poner las llaves aquí entre los nudillos para protegerse, en lugar de divertirse y vivir de forma despreocupada como lo hacen los niños. También puede referirse a la idea de que las niñas pueden ser más maduras y más ajustadas que los niños, o que las niñas son de cierta manera bombardeadas con presiones sociales y estándares de medios poco realistas que las motivan a actuar de forma como más viejas de lo que realmente son. Luego en el siguiente verso Dua Lipa suelta lo siguiente. I'm sure if there's something that I can't find the words to say, I know that there will be a man around to save the day. And that was sarcasm in case you needed it mansplained. Me encanta que se encuentre este concepto incluido dentro de la letra de esta canción. El mansplaining, para aquellos que no lo sepan, es el acto de un hombre que explica temas o explica asuntos de manera bastante condescendiente y paternalista con las mujeres. En esta línea ella voltea la definición y usa el término de forma bastante, digamos, sarcástica para como sentar la idea de que en realidad ella es la que está explicándole algo a los hombres a través de su canción. Esta canción es muy similar a Future Nostalgia en cuestión de temática, y así como Future Nostalgia nos refería a la Elrod House, Boys Will Be Boys recuerda a la Rainer Burchill Residence, que también se conoce como Silvertop House, que es casi tan icónica como la Elrod House. Aunque también hay que decirlo, la Silvertop House es un poco menos conocida porque se encuentra en un lugar que la verdad no es fácil de apreciar. No hay tantas fotografías de ella en internet. Está un poco más escondida, pero no por ello es menos impresionante que la Elrod House. Al igual que en varias de sus obras, esta casa presenta un techo bastante grande y arqueado, como un platillo volador también, elaborado con hormigón armado que se asienta sobre una pared de vidrio. Esta pared de vidrio lo que hace es seguir con los conceptos en la arquitectura de John Lautner de integrar exterior y exterior, conceptos evidentemente tomados de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, el rey y señor del movimiento moderno, con el permiso de Le Corbusier. Los conceptos tanto de estas dos casas, la Silvertop y la Elrod House, juegan tan bien
como lo hacen los de Future Nostalgia y Boys Will Be Boys. De manera que esta última canción conforma una clausura estupenda para este segundo disco de estudio de Dua Lipa, sin perder de vista evidentemente la idea de reivindicación femenina y sobre todo de mantener vigente el pasado, convirtiéndolo en el punto de partida para el futuro de la música pop. Con esta bomba, Dua Lipa cierra su segundo disco. Es súper clara cómo la arquitectura de Future Nostalgia es fácilmente reconocible en la música de los 70s, 80s, 90s. Miss Dua ha tomado elementos fácilmente reconocibles de estas décadas y los ha desarrollado de manera, hay que decirlo, muy virtuosa. El resultado es precisamente lo que se nos prometió. Un disco que suena pasado, un disco nostálgico, pero al mismo tiempo un disco que inaugura una nueva era dentro de la música pop, que se siente atemporal y futurista, tal como la obra de John Lautner en el siglo pasado y hasta la fecha. En definitiva, Future Nostalgia se perfila ya como uno de los mejores, si no el mejor disco del 2020, aunque también falta ver qué pasa con Cromática, no nos adelantemos. Hace calor. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse al canal dándole clic al botón de suscribirse y activando la campanita si es que quieren recibir notificaciones cada que yo suba un video nuevo. Tampoco se olviden de regalarme un me gusta y de compartir el video en sus redes sociales si es que creen que vale la pena hacerlo. Coméntenme también qué les pareció el disco de Dua Lipa. ¿Creen en realidad que esta mujer vino a rescatar el pop? ¿Qué opinan al respecto? Y nada, me voy porque es hora de almuerzo y ya me cruje el estómago, así que nos vemos en un próximo video. Bye.